Bueno, arrancamos. Hoy vamos a arrancar con la unidad temática 6 y vamos a ver un poquitito un tema que nos quedó suelto de la unidad temática 3, que es el comportamiento ondulatorio de la luz. Así que, bueno, yo les decía la semana pasada que el tema de color estaba directamente relacionado con la unidad 6, que es el sistema visual, donde vamos a hablar específicamente del ojo humano y de la percepción de nuestro entorno construido, de cómo interpretamos, o hay algunos engaños, digamos, a la percepción de nuestro entorno construido. Así que vamos a ver qué pasa con el sistema visual primero, particularmente con el comportamiento del ojo. Por supuesto, siempre comenzamos con nuestra diapositiva que nos ubica en esta materia. Ya sabemos que iluminar es distribuir adecuadamente la energía luminosa. Ya hablamos de fuentes de luz, hablamos del color de la luz, hablamos del color de las superficies y cómo interactúan las superficies con la luz, se reflejan, se refractan, transmiten y pasan un montón de cosas más que hacen que finalmente exista una cierta información que va a llegar al perceptor de la acción lumínica. Así que por fin nos vamos a dedicar a ver qué es lo que pasa con el hombre, ¿sí? Con el ser humano. El perceptor de la acción lumínica a través de su ojo y su cerebro. Como para resumir esto que sucede en esta percepción, ¿sí?, final del sistema visual junto con el sistema perceptual, fíjense este esquema, ¿no? Tenemos un gatito, este gatito por supuesto está reflejando luz, esos rayos de luz llegan al ojo, acá hay una serie de mecanismos que vamos a ver ahora, y esa información se transmite al cerebro, que finalmente va a recibir información de forma química, pero a su vez esa información la va a interpretar o la va a decodificar basado en experiencias que ya tenga esa persona, ¿sí? De su pasado, de su cultura, de su formación, de sus conocimientos, y se va a formar una imagen visual del gato, pero más que una imagen visual también se va a hacer una representación cognitiva de ese gatito. Entonces, como decimos siempre, uno ve lo que conoce. Entonces, bueno, el ojo, fíjense, ya sabemos, es una esfera, ¿sí? Y vamos a ver las distintas partes del ojo y las distintas etapas que se dan en la visión. Lo primero que encontramos en este ojito es el primer límite que existe entre el exterior y el interior, que es la córnea, ¿sí? Este primer límite, es nuestra primera lente. Luego de la córnea vamos a encontrar el iris, ¿sí?, que es esta superficie de color que funciona como un diafragma. La pupila, que es una perforación, es un agujerito que se agranda o se achica por acción del iris, según la cantidad de luz que tenemos en el ambiente. Luego tenemos el cristalino, que es una de las lentes principales, junto con la córnea, es la otra lente principal que tiene el ojo, y que está sostenido por unos músculos ciliares. Luego el resto del ojo está relleno de humor vítreo, ¿sí?, que es lo que le da relleno a este globo. Y tenemos en la parte de atrás esta película fotosensible, que es la retina, ¿sí? La retina vamos a ver que tiene distintas partes por las cuales está formada. Nosotros nos va a interesar saber sobre la mácula, ¿sí?, y que dentro de la mácula está lo que se llama la fóvea, el punto de máxima agudeza visual. Y luego vamos a tener el nervio óptico que finalmente lleva la información al cerebro. Vamos a ver un poco cómo se desarrolla esta etapa de formación de imágenes, que tiene tres instancias: la instancia óptica, la etapa química y la etapa neuronal. Vamos a ver. En la primera etapa, que es la etapa óptica, vamos a ver cómo se forma la imagen adentro del ojo, de la retina. Entonces tengo un objeto en el exterior y cómo esa imagen se termina formando en esta película que está atrás. Es una película que es fotosensible, y además en toda esta etapa intervienen fenómenos de refracción, de absorción, de dispersión, de difracción y de acomodación. Vamos a ver un poco qué es lo que sucede. En definitiva, el ojo funciona como un sistema de lentes
que tienen un poder de refracción total de 59 dioptrías. Eso, ¿se acuerdan que hablábamos que la dioptría era la potencia de una lente? Era 1 sobre la distancia. Nosotros vemos que el ojo finalmente tiene un poder de refracción, una potencia de 59 dioptrías. Es una esfera que tiene 25 milímetros de diámetro, ahí lo sabemos. Y ahora vamos a ver cómo se comportan las distintas este sistema de lentes, justamente. Primero tenemos la córnea. La córnea, si ustedes, si cierran los ojos suavemente, ¿sí?, y se tocan con el dedo, van a ver que la córnea la pueden percibir. Es como una semiesfera, ¿sí?, que es nuestra primera lente y que tiene la mayor cantidad de refracción que se produce de la luz. Tiene un índice de refracción de 1,38, pero en realidad lo que nos importa es que refracta el 70% de los rayos que recibe. Luego tenemos la pupila, que yo les decía que es una abertura, ¿sí? Y el diámetro de la pupila va a variar entre 2 y 8 milímetros. Cuando hay poca luz, ¿sí?, el diámetro de la pupila disminuye. Y cuando hay mucha luz, aumenta. Y esto es lo que va a permitir controlar la calidad de la imagen que se forma en la retina. Es cuando tenemos menos luz en el ambiente, esa pupila se va a hacer más chiquita. Esto es típico, lo pueden probar con una linterna mirándose al espejo y prendiendo y apagando la linterna y van a ver cómo se abre y se cierra la pupila. Cuando hay poca luz, la pupila se cierra para que los rayos que entran sean los más selectivos posibles, de manera tal que la imagen que se forme logre nitidez. Entonces, en cambio, cuando hay mucha luz en el ambiente, ¿sí?, la pupila se abre más y permite que entren más rayos de luz, porque ya tengo suficiente nivel de luz en el ambiente para que la imagen que se forme sea nítida. Luego tenemos el cristalino. Yo les dije recién que el cristalino, junto con la córnea, son las lentes más importantes de nuestro ojo. La diferencia entre ellas es que la córnea es una lente de distancia focal fija, el cristalino no, porque gracias a los músculos que lo sostienen, que yo les comenté también recién, se llaman músculos ciliares, permite que el cristalino vaya variando su radio de curvatura y se produzca un fenómeno que se llama acomodación, que es fundamental para que nosotros podamos ver los objetos que están lejos y los que están cerca. O sea, que el cristalino va a ir cambiando cuando enfoca cosas que están cerca y cuando enfoca cosas que están lejos. Es la principal diferencia que tiene el ojo con una cámara de fotos. En una cámara de fotos lo que varía también es la distancia focal, pero es porque la lente se mueve, se corre. La lente tiene una distancia focal fija, cada lente, pero se puede mover y así hacer foco en cosas que están cerca o que están lejos. En el caso del ojo, el cristalino no se mueve, sino que se achata o se aplana. Se hace más chatito o se hace más gordito, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en otra diapo más adelante. Y luego tenemos el humor acuoso y el humor vítreo, que son los que rellenan el ojo y también le dan nutrición, le mantienen su forma. Entonces acá tenemos las películas ópticos, que actúan por refracción de la luz, para formar las imágenes. ¿Dónde se tienen que formar las imágenes? En la retina. Y aquí, una vez que los rayos de luz llegan a la retina, desencadenan lo que se llama la etapa química de la formación de imágenes. La retina es una película, una pantalla así, fotosensible, donde se registran las imágenes. Ya vamos a ver un poquito cómo está conformada la retina. Por un lado está la esclera es la parte exterior de la retina, ¿sí?, que le da la estructura, ¿sí?, forma el ojo. Coroides, que también le da oxígeno. Y la retina propiamente dicha, que es la que contiene los fotorreceptores, que son dos tipos de células, ¿sí?, que son los que van a llevar la información al cerebro. Y es donde empieza a procesarse la información, justamente en estos fotorreceptores, que son los famosos conos y los famosos bastones. Son dos tipos de células y ahora las vamos a ver en detalle. Que finalmente estas células se conectan, ¿sí?, con otras más que forman la estructura de la retina, que son las células bipolares y las células ganglionares. Hacen sinapsis, porque esto ya forma parte del sistema nervioso. Hacen una primera sinapsis acá. ¿Sí? Acá fíjense, estos son los conos, y vamos a ver en detalle, y los bastones. Estos se unen, estas son como las patitas, que son las dendritas, se unen con distintos tipos de células, que son acá aparecen las bipolares, y estas a su vez se unen con las ganglionares, que a su vez se unen,
vamos a pensar como en una estructura de ramillete, y forman el nervio óptico. El nervio óptico es el conjunto de axones, si se acuerdan cómo son las células del sistema nervioso, tienen un centro, la parte principal de la célula, y después tienen los axones, que son como los tallos, ¿no?, de esta célula, que van directamente al cerebro, ¿sí? Forman este ramillete de células que forman justamente el nervio óptico y van directamente al cerebro a llevar esa información química, a través de impulsos químicos. Una cosa que se ve bien en este dibujito, es que fíjense que la luz llega de este lado, los conos y los bastones están apoyados contra la esclera, ¿sí? Acá atrás. Y es acá, en estos dientecitos que tiene, que parece un peine, donde se recibe la información. Con lo cual es... Elena, sí. Nos está costando el audio, se escucha muy cortado. ¿Se escucha cortado? Sí, yo creo que es por la grabación, porque como que vas rápido, vas lento, vas rápido, vas lento. Es como que te toma el tiempo, me parece. Igual seguimos la diapositiva, pero es como difícil, el audio no llega. A ver, espera un segundo. Porque quizás sea, acá me parece en el chat. Esperen un segundo, porque quizás sea porque se estaba grabando la anterior. A ver, esperen un segundo. Voy a hacer una pausa. ¿Está compartido? Ahí va. Bien. Seguimos con las partes de la retina. Lo que yo les decía recién, habíamos quedado en esto. La luz llega desde el lado izquierdo, fíjense, cómo llega la luz y atraviesa todas estas células para finalmente incidir sobre los conos y bastones que están atrás. Y después toda la información se transmite hacia este lado para formar el nervio óptico. Eso es algo, la verdad, fabuloso de nuestro sistema visual. Las células que los forman son los conos y los bastones. Y cada uno va a tener una sensibilidad diferente, no es solo por su forma, ¿sí? El cono tiene esta formita y el bastón tiene esta otra formita, sino también por los pigmentos que lo conforman. Los conos y bastones lo que hacen es recibir, ¿sí?, la energía luminosa y la transforman en una señal eléctrica, que es la que se manda finalmente al cerebro. Los conos hay tres tipos, que tienen distinta sensibilidad. Entonces, cuando los rayos de luz llegan a esos conos de distinta sensibilidad, activan según la longitud de onda que tiene esa fuente de luz, ese rayo que está llegando. Y acuérdense que son fotones de luz y que por lo tanto están cargados de energía y que activan aquellos conos que tienen una sensibilidad relacionada con esa longitud de onda. Algunos conos son más sensibles a las longitudes de onda del azul, 420 nanómetros, otros son más sensibles al verde, 534 nanómetros, y otros son más sensibles al rojo, que es de 564 nanómetros. Los bastones, en cambio, no son sensibles al color, no son sensibles a estas longitudes de onda, pero sí son sensibles a los niveles de iluminación. Entonces los conos detectan color y los bastones detectan el nivel de luminosidad de un espacio, si está más oscuro o más iluminado. Y algunos van a funcionar en distintas condiciones, y ahora lo vamos a ver. En la fobia, que yo les mencionaba hace un ratito, que es un punto particular
de la retina, es un puntito de milímetros de diámetro, está abierto, no están todas las otras células tapando, ¿sí? Es como que están más corridas, más achatadas, y en esa región, en la fóvea, solo hay conos, no hay bastones. Ahora vamos a ver cómo se distribuye. Y los bastones, o sea, a medida que te vas alejando de la fóvea, empiezan a aparecer más bastones y se mezclan con los conos. Finalmente, en el perímetro de la retina, solamente hay bastones. La máxima agudeza visual se produce en la fóvea, y es ahí donde nosotros tenemos la mejor definición de la imagen que vemos. Porque a su vez la relación entre los conos y las neuronas que llegan al cerebro es 1 a 1, o sea que hay un cono tomado a una célula bipolar y una célula bipolar tomada a una célula ganglionar y va directo. En el resto de la retina se van uniendo, hay como varios conos juntos, o varios bastones juntos. Entonces la imagen nítida se produce en la fóvea, y es ahí donde el sistema visual enfoca las imágenes. Esta es más o menos la distribución proporcional de la cantidad de conos dentro de la retina. Como verán, hay mayor cantidad de conos rojos, mitad de verdes, y un poco menos de azules. Y esto es lo que les decía recién. En la fóvea, que está en el eje óptico, que es ahí donde se va a formar la imagen, finalmente, ahí donde tenemos la mayoría de los conos. Y después esto se va distribuyendo, y hay menos en los perímetros, ¿sí? Y los bastones están también, la máxima cantidad de bastones está a 20 grados para ambos lados de eso. Fíjense, como por acá. ¿Sí? Miren acá, en este esquema. Acá abajo se ve el epitelio, ¿sí? Y acá están las células de los conos, que son estas rojitas que están dibujadas acá, y las células de los bastones. Después estas verdes son las bipolares, y estas celestes son las ganglionares. En la fóvea, por cada cono se une a una bipolar, y una bipolar va a una ganglionar. Y así, acá, y fíjense este otro cono acá. ¿Sí? Ahora, esto es la región de la fóvea, pero por ejemplo nos vamos alejando un poquito, y podemos tener estos conos, estos violetas que están acá, bueno, un violeta, 2, 3, 4 unidos a una bipolar, y recién ahí van a la ganglionar. Acá tenemos otros 4, acá esta agarra 2, esta va de a 1, pero en general, pensemos esto como si fueran ramilletes de células que van uniendo, y eso hace que la visión periférica no sea nítida. Si yo enfoco y miro exactamente un objeto que está delante mío, lo que está a mi alrededor no le puedo ver los detalles, y forman mi campo visual, pero no veo los detalles. ¿Por qué? Porque está llegando información de muchos receptores juntos para ir al cerebro. En cambio, cuando yo enfoco con la fóvea, como la relación es 1 a 1, tengo la mayor precisión o resolución de los detalles que veo. En este esquema, bueno, que acá a la derecha, fíjense, es una vista de la retina, y cómo está distribuidos los conos de colores y los bastones hacia la periferia. Y acá está representado la máxima sensibilidad que tiene cada uno. Los que son más sensibles al rojo, los que son más sensibles al verde, y los que son más sensibles al azul. ¿Sí? Por supuesto que si la luz que incide tiene una longitud de onda que está, no sé, acá en el medio, ¿sí? Entonces se van a activar los conos verdes y los conos rojos, y la percepción que vamos a tener es de amarillo.
porque se van a activar los dos por igual, supongamos. Y eso va a dar que el cerebro termine interpretando el amarillo. A su vez los bastones, que no son sensibles al color, pero sí al nivel de luz de los espacios, también tienen una cierta sensibilidad, que está entre los azules y los verdes, sería su máxima sensibilidad, ¿sí? Pero ellos no refieren, no envían información sobre los pigmentos. Cuando los conos se activan, se produce un pigmento que se llama iodopsina, y cuando los bastones se activan, se produce un pigmento que se llama rodopsina. Finalmente, en la última etapa de la formación de imágenes tenemos la etapa neuronal, que forma parte ya de la interpretación y de toda la información que el cerebro le da a esa información visual que ha recibido. Esto no es para que solo aprendan, a mí me importa la formación de las etapas ópticas y químicas de la formación de la imagen, pero sí que sepan que, por ejemplo, la información que se recibe, supongamos, en el ojo derecho y en el ojo izquierdo, cuando es llevada a través del nervio óptico, se encuentra en un lugar que se llama quiasma óptico, donde se combinan las señales que vienen de un ojo y del otro ojo. Cuando estas se combinan, luego se envía una parte a los cuerpos geniculados y a los folículos superiores, ¿sí? Donde finalmente se termina interpretando toda esta información y además se da una idea de la orientación, de la distancia, de qué está más cerca, qué está más lejos, la tridimensionalidad y la interpretación de todo el espacio que nos rodea. Va a las distintas partes de la corteza visual del cerebro. Yo les dije hace un ratito que según las condiciones del nivel de luz que hay en un espacio, van a estar actuando conos o bastones o los dos juntos. ¿Sí? Hay tres situaciones acá que se estudian en la fotometría con respecto a esta sensibilidad del ojo. Se usan mucho, o sea, quizás son palabras que hoy las escuchan por primera vez, pero que son constantes. Nosotros, todas nuestras mediciones de iluminación se hacen a nivel fotópico, ¿sí? Pero hoy en día se está estudiando también qué es lo que sucede en niveles escotópicos y niveles mesópicos. Estas tres palabras que parecen tan dificultosas, después las van a ir incorporando porque forman parte de en nuestra tarea de iluminadores, son de uso muy frecuente. El nivel fotópico es cuando hay un buen nivel de luz adecuado para la visión de color y la discriminación de los detalles, ¿sí? En los niveles fotópicos están actuando principalmente los conos, y gracias a eso es que nosotros en niveles fotópicos podemos leer, podemos pintar, podemos hacer todas las tareas visuales necesarias para todo lo que necesitamos, digamos, lo hacemos en niveles fotópicos. En el otro extremo están los niveles escotópicos, que es cuando hay muy, 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 muy bajo nivel de iluminación. Pensemos en una habitación totalmente oscura, pensemos en estar en el campo, en una noche de luna nueva, ¿sí? O sea, niveles donde, por supuesto, no hay visión de color y no hay discriminación de los detalles. Y luego tenemos los niveles mesópicos, perdón, ¿por qué pasa eso? Porque están actuando los bastones, y ya dijimos que los bastones no nos sirven para discriminar detalles,
porque están en la periferia de la retina y porque hay muchos unidos a las distintas células que van al cerebro. Los bastones no tienen ese fin, ¿sí?, de ver detalles, sino de percibir los cambios de niveles de luz. Luego tenemos un nivel intermedio, que es el nivel mesópico, donde sí están trabajando conos y bastones. Ahí tenemos menor visión del color, menor discriminación de detalle, y hay un corrimiento de la sensibilidad espectral, que es lo que vamos a ver ahora y en la próxima clase, que son fundamentales para la fotometría. Cuando yo les doy las clases, cuando apagamos las luces acá y cuando hacemos los experimentos, yo los corro del nivel fotópico, donde estamos ahora, a niveles escotópicos, o hay veces que mesópicos, porque yo necesito que ustedes vean detalles. Si yo me fuera totalmente al escotópico, ¿sí?, ustedes no verían los detalles, pero si perciben, llegan a percibir los brillos de las cosas, lo toma la cámara, ¿sí? Estamos como ahí en el límite. Que es lo que pasa también cuando entro al cine, ¿sí? Cuando yo entro al cine y la película ya empezó, de golpe estoy entrando a niveles escotópicos. Y lo que sucede también cuando estoy en el teatro, ¿sí? De pronto se apagan las luces de la sala, está todo el espacio oscuro, introduzco a la gente en un nivel escotópico para que de pronto los paso a todos al nivel fotópico. Y ahí voy jugando con la adaptación del ojo a todos estos niveles y qué es lo que pasa en el tiempo con esto. En la iluminación urbana, de cuando se estudia, uno se dedica específicamente a lo que es alumbrado público, las unidades de medida que nosotros usamos están en el nivel fotópico, ¿sí? Están todas porque están basadas en una curva de sensibilidad del fotópico. Pero si nos ponemos a pensar, y es lo que se está discutiendo hoy en día, en realidad, en las rutas o en las avenidas o en calles rurales, no digo en la ciudad de Buenos Aires, pero sí digo en, no sé, acá en las afueras de la ciudad, ya se está manejando, la gente está caminando, manejando en niveles mesópicos, no en fotópicos. Bueno, entonces habría que hacer distintas unidades de medida para eso. Como verán, así como con sus nombres extraños, son 3 instancias que son fundamentales dentro de la fotometría. Esta curva, que la vamos a ver bien la semana que viene, pero está relacionada con esto, es la curva de sensibilidad espectral del ojo humano. Es la curva madre de la fotometría. Se llama, la queremos, y se llama curva B de lambda. A nosotros nos interesa la curva fotópica, como les dije recién, en la cual están basadas todas las unidades de medición de la fotometría y todos los instrumentos fotométricos en la curva B de lambda, que lo que analiza es cuál es la máxima sensibilidad que tiene el ojo, a cuál de las longitudes de onda es más sensible y a cuál menos en condiciones fotópicas. Y se determinó, insisto nuevamente y retomo una discusión que tuvimos la semana pasada, esto se determinó por la CIE, hace como 50 años, con 10 personas, eso ya lo discutimos. No obstante eso, es nuestra curva madre. Se determinó que la máxima sensibilidad del ojo humano es a los 555 nanómetros. Es donde el ojo, que piensen que eso está acá, es un amarillo verdoso, es donde el ojo tiene la mayor percepción de brillo en esa longitud de onda, en condiciones fotópicas. En el resto de las longitudes de onda, el ojo tiene menos percepción de brillo. Se necesita que una fuente, para que yo perciba el mismo brillo de un amarillo de 555, junto con un rojo de 650,
necesito que el rojo darle muchísima más intensidad para que se perciba el mismo brillo. Eso es lo que quiere decir esta curva. En condiciones escotópicas, la sensibilidad espectral se corre, se va más a los azulados. Entonces, se entiende que a la máxima sensibilidad del ojo humano en condiciones escotópicas es a los 507 nanómetros. Lo que yo les mencionaba recién de la entrada del cine o del teatro es un caso típico de un ejemplo de adaptación a la luz y a la oscuridad. Cuando uno pasa de la luz a la oscuridad, uno viene de una condición fotópica a una condición escotópica, ¿sí? Como cuando yo entro, compro la entrada del cine y entro a la sala, ¿sí? Paso del fotópico al escotópico. O sea, tengo súper activados los conos y de pronto, chao, dejan de recibir sensibilidad los conos, o sea, dejan de estar activos. Y tienen que empezar a actuar los bastones. Los bastones, para producir la rodopsina, son un poco lentos. Entonces, la adaptación de la luz a la oscuridad es bastante lenta. Para llegar a estar normales, digamos, a que el ojo esté completamente adaptado, se tarda aproximadamente 20 minutos. Entre que los conos dejan de producir la iodopsina y los bastones empiezan a producir la rodopsina. Y ahí se estabiliza la visión alrededor de 20 minutos, ¿sí? Tiempo más, tiempo menos. Al revés, cuando yo paso de la oscuridad a la luz, tengo activados los conos y de pronto recibo estímulos luminosos que activan los bastones y paso del escotópico al fotópico. Ese paso es mucho más rápido porque los conos son mucho más rápidos en reaccionar. Así que eso no tarda más de, fíjense acá en la curva, 5, 7 minutos ya se produce la adaptación a la luz. Esto que se da en el cine, que se puede dar en el teatro, que puede ser un efecto muy buscado, puede ser un recurso utilizado como dar pantallazos, estar en plenas condiciones escotópicas y de pronto generar por impacto y por contraste pasos al fotópico y luego al escotópico. Hay directores de cine y de teatro que usan mucho este recurso. También es muy estudiado y es clave en la iluminación de túneles. Ustedes saben que los túneles vehiculares, la iluminación de túneles vehiculares es toda una rama específica de la luminotecnia, así como la luminotecnia se dedica una parte a la iluminación teatral, otra a la iluminación arquitectónica, otra a la iluminación de museos. Bueno, hay otra dedicada a la iluminación de túneles, porque los túneles justamente hay muy poco tiempo, ¿sí? Está relacionado con la velocidad a la que circulan los vehículos que van a enfrentar ese túnel, y el ojo, ya sabemos que si viene del fotópico y pasa al escotópico, que sería encarar el túnel de día, ¿sí? Vengo de día y tengo que pasar un túnel. Estoy refiriéndome a túneles, no al viaducto de Carranza, sino a túneles, no sé, como el túnel que está entre Santa Fe y Paraná, por ejemplo, ¿sí? Que tienen varios kilómetros de largo. Entonces, en la iluminación de túneles hay como distintas etapas de ingreso al túnel y de salida al túnel, de manera tal que ese paso no sea tan contrastante, porque si va de golpe, ese paso de la luz a la oscuridad, el ojo no se adaptó todavía, y puede ser muy peligroso, ¿sí? Entonces, hay que hacer tamices, hay que estudiar esa iluminación, que de noche pasa justamente lo contrario, ¿sí? Si ustedes se fijan, a pesar de que es cortito, cuando podemos volver a circular,
el túnel del viaducto de Carranza tiene distintas instancias de iluminación en el mismo túnel. Entonces, no es lo mismo la iluminación de un carril que del opuesto, para evitar deslumbramientos directos también. Y tampoco es lo mismo la separación de las luminarias en los distintos tramos que tiene el túnel. Así como yo se lo digo, digamos, es todo un cálculo que se hace en base a la jerarquía de las rutas, a la velocidad a la que se transita, a las tecnologías disponibles, en fin, y se busca justamente la seguridad del conductor, para que no, para disminuir justamente el impacto que tiene la adaptación a la luz y a la oscuridad de día y de noche en la entrada del túnel. El túnel que une Santa Fe y Paraná es un gran ejemplo de una muy buena resolución de iluminación artificial de túneles. Porque además de la iluminación artificial, está complementado con elementos, tamices, parasoles, ¿sí? Una serie de elementos que tienen que ver con la adaptación. El otro fenómeno que tenemos es la acomodación. La acomodación es fundamental, porque es el ajuste fino que se da, que hace el ojo para formar la imagen. Y eso es gracias al cristalino, que va a cambiar su forma. ¿Sí? Listo. La acomodación nos va a permitir ver objetos que están cerca y objetos que están lejos, hacia el infinito. Vamos a ver un poquito. Cuando los objetos son muy cercanos, o sea, cuando están muy cerca del ojo, la lente se achata. Cuando dice se achata, quiere decir que se hace más gorda, ¿sí? más aplanada, más redondita. Si se acuerdan de las diapositivas cuando vimos dioptrías, ¿sí? en lentes, en la unidad de lentes, nosotros hablamos de la potencia de la lente, y como que la dibujamos, a las lentes de más potencia, las dibujamos más gorditas, como que tienen una distancia focal más cercana, ¿sí? Entonces, el cristalino se hace gordito para aumentar su potencia dióptrica. Ahí lo tienen, ¿ven? Un objeto que está cerca, y estos músculos que lo achatan o lo estiran, bueno, acá lo están achatando, están haciendo más gordo, para poder focalizar en la fobia. Cuando los objetos están lejanos, ¿sí? La lente se alarga, ¿sí? Se estira, y así aumenta su distancia focal. Y es lo que llamamos la mínima potencia dióptrica. Fíjense que acá tenemos rayos que vienen del infinito y que se encuentran, ¿sí? Acá en la retina también. Siempre la idea es enfocar en el mismo punto. Ya sabemos que ese punto es la fobia. Acá lo que les dice es que si no hay objetos en el campo visual, nosotros inconscientemente, nuestro ojo está todo el tiempo acomodándose. Yo me acomodo a ver la cámara que tengo acá, me acomodo a ver la pantalla, acomodo a ver la pared, acomodo a ver la lámpara, y así. Todo el tiempo se achata y se estira, se achata y se estira, todo el tiempo. Es muscular. Cuando no hay nada que enfocar, por ejemplo, en la niebla o a la noche, en condiciones psicotópicas, la lente tiende a focalizar a 1 metro del ojo. Esa sería como su situación de descanso. Y esto nos va a llevar a ver cuáles son los defectos de la visión. Nosotros vamos a ver acá solamente 4, de manera muy conceptual, ¿sí? Pero vamos a ver primero cómo funciona un ojo normal, ¿sí? En un ojo sano, ¿sí? Tenemos objetos que están muy lejos, y vamos a decir que están en el infinito, y cuando el
cristalino está sin acomodación, esos objetos se enfocan en la retina. Cuando un objeto está lejos decimos que ese es su punto remoto, ¿sí? Está en el infinito. Y eso es lo que dice acá, que el punto remoto es la máxima distancia a la que puede estar un objeto, y el punto próximo es la distancia mínima a la que puede estar un objeto. Así que bueno, en el ojo sano, el punto remoto está en el infinito y se enfoca perfectamente, y el punto próximo está a 25 centímetros del ojo aproximadamente, que es como que, imagínense que yo traigo, o estoy viendo una cosa que está muy lejos, se va acercando, a medida que eso que se va acercando, una pelotita se va acercando, el cristalino se va achatando y la va enfocando. La enfoca, y hasta los 25 centímetros, que es una distancia cómoda, el ojo tiene su punto remoto y ahí terminó de achatarse el cristalino. Si no se cumplen con estas condiciones, o sea que la visión lejana y la visión cercana se producen de forma nítida en la retina, el ojo tiene algún defecto. Así que vamos a ver cuáles son. El primero de ellos es la hipermetropía. Miren la imagen que está a la derecha. La persona que está viendo ese paisaje, ¿qué tiene? El árbol este lo ve nítido, el cartel de stop lo ve nítido. Esto que está acá más cerca ya no lo ve nítido, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que el ojo hipermétrope ve bien de lejos, pero no ve muy bien de cerca. ¿Por qué se produce eso? Porque en el ojo hipermétrope la formación de la imagen del punto remoto se produce por detrás de la retina, ¿sí? Al producirse por detrás de la retina, fíjense que en la fóvea lo que tiene es mucha superficie, muchos rayos de luz, por eso no ve, en realidad lo que sucede es que acá, ¿sí? El ojo, para poder ver lo que está lejos, empieza a acomodar, ¿sí? Entonces, al formarse la imagen acá atrás, el ojo empieza a acomodar, acomoda, la forma acá y sigue viendo perfecto todo lo que está lejos. Cuando quiere ver algo que está cerca, a 25 centímetros, ya el cristalino no puede acomodar más. Ya se le acabó la capacidad de acomodación. Entonces lo que está cerca no lo puede ver, o lo ve borroso en realidad. Lo que sucede es, esto puede ser porque el globo ocular es medio chato, digamos, medio corto, o por algunos defectos de refracción que pueden venir de la córnea, bueno, distintos problemas. ¿Sí? Entonces, el ojo hipermétrope, lo que nosotros decimos es que tiene un cristalino que es poco convergente. Y ahí tenemos una velita formada por este ojo hipermétrope, formando la imagen por detrás de la retina, así que para poder verla, el ojo ya la tiene que acomodar, así inconscientemente, ¿sí? Entonces, al gastar ese recorrido en la acomodación, ¿sí? Esto es lo que les acabo de decir, ya no llega a los 25 centímetros para poder ver las cosas que están cerca. ¿Cómo creen ustedes que se podría solucionar este inconveniente? ¿Cómo podríamos hacer que rayos que convergen atrás lleguen a hacerlo más adelante? ¿Qué tipo de lente creen ustedes que se estaría necesitando? ¿Sí? Yo necesito una lente que sea más convergente, ¿sí? Que tenga más poder dióptrico y que haga que esos rayos que vienen del infinito se encuentren más cerca, ¿sí? Así que con una lente convexa se puede corregir esta visión defectuosa. Luego tenemos el segundo caso, el caso de la miopía. Esta personita, ¿sí? El mismo paisaje, sucede lo contrario. Lo de lejos se ve borroso y lo que está cerca se ve muy nítido.
Fíjense lo que sucede. Probablemente esto sea un globo ocular más alargado, ¿sí? No angosto, sino más bien largo, algo de eso puede ser, o puede ser algún problema refractivo de la córnea, en fin. ¿Qué hacen? Que la formación de la imagen sea por delante de la retina, ¿sí? Al estar por delante de la retina, yo cuando empiezo a ver cosas que están más cerca, recién el ojo empieza a acomodar y finalmente puedo acercar un montón las cosas a mi ojo para poder tenerlo siempre en la retina. Es lo que se llama comúnmente cortos de vista, ¿sí? Porque el ojo miope termina teniendo un punto de visión cercana mucho más cerca que los 25 centímetros de lo que habíamos hablado del ojo normal, ¿sí? Entonces ahí tenemos la formación de imagen del ojo miope, que está mucho más cerca. ¿Cómo creen que se puede corregir? Justamente la situación inversa. Yo necesito una lente que sea divergente, que logre que la imagen que viene del infinito se pueda formar más atrás. Y al formarse más atrás, esa lente debería ser una lente cóncava, ¿sí? Que sea divergente, que me permita corregir la posición de la imagen para que se forme correctamente en la retina. Así que la hipermetropía y la miopía son justamente situaciones opuestas. Un tercer defecto que puede estar combinado con los anteriores, ¿sí? Normalmente tenemos un combo, es el astigmatismo. Fíjense, esto está exagerado, la imagen de la derecha, esta persona ve todo inclinado, ¿sí? Está exagerado, por supuesto, un astigmatismo es exagerado. Pero si miran cómo es el esquema, lo que aparece en el astigmatismo son varios puntos focales, y ninguno, pobrecito, está en la fobia. ¿Qué es lo que sucede? Este ojo tiene en la córnea algún tipo de deformación. Yo les dije temprano que si ustedes se tocaban la córnea, suavemente, ¿sí? A través del párpado, van a percibir que es como una semiesfera. Eso es correcto, pero a nivel perceptual. Ahora a nivel microscópico, por ahí no es tan esférica, ¿sí? Tiene algunas imperfecciones, y como toda imperfección, si deja de ser una esfera, deja de tener un solo punto focal. Por ahí tiene alguna superficie cilíndrica, tiene como alguna deformación que haga que le aparezcan distintos puntos focales, ¿sí? Es propio, es natural, digamos, no es generado por nada, es propio, natural de esa córnea, que pueda dar imágenes diferentes por esas distintas concavidades que puede tener. Con lo cual, para corregir el astigmatismo, lo que se necesita es una lente cilíndrica, compensadora se llama, o sea que corrija estos diferentes puntos focales y pueda unirlos a todos en un solo punto, ¿sí? Para disminuir esa sensación, este blur que se produce. Y finalmente tenemos la presbicia. La presbicia es un defecto que, fíjense lo que sucede, ¿a qué les hace acordar? Se ve bien de lejos y se ve mal de cerca. Parecido a la hipermetropía, pero tiene un problema. En la hipermetropía yo les dije que la hipermetropía gastaba poder de acomodación, pero después ya lograba acomodar. Tenía un punto cercano lejos, pero no importa, acomodaba. En la presbicia se da que por la edad, ¿sí? Los músculos ciliares, que yo les dije que todo el tiempo, abriendo y cerrando, estirando o achatando el cristalino, pierden flexibilidad. Entonces, dejan de poder lograr la acomodación.
Al no poder lograr la acomodación, el cristalino se queda fijo, pierde su capacidad de modificar la distancia focal, y queda como una lente flácida, ¿sí? Así, queda sueltita. Y eso hace que no pueda acomodar. Entonces queda con un normal, digamos, o aceptable punto de visión remoto, pero nunca puede acomodar al punto de visión cercano. Se da con la edad. A partir de los 40, entre los 40 y los 45 años, la mayoría de las personas van a tener este defecto, ¿sí? Y para corregirlo, lo que se necesitan son lentes convergentes, por supuesto, o mejor, lentes bifocales o multifocales, ¿sí? Donde puedan ver también, bueno, lejos y cerca, bueno, una cierta adaptación. Este defecto también se corrige con cirugía, pero bueno, ya son temas, no siempre es recomendada la cirugía para estos casos. Lo que sí sucede es que las personas que durante su vida fueron miopes, o sea, cortos de vista, cuando llegan a los 40 o 45 años y sufren de presbicia, como que se compensa el hecho de tener una mejorada visión lejana, porque la lente queda ahí chatita, y bueno, una aceptable también visión cercana, por ser miopes. Entonces es como una mejor situación para la presbicia. Es lo típico que sucede, que cuando a cierta edad, a mí ya me pasa, que en vez de leer un libro a una distancia de 20 centímetros, lo tenés que empezar a acercar, ¿sí? Es típico de ver a la gente grande acercando el diario, ¿sí?, a la nariz, para tratar de ver las letras. Tiene que ver con la presbicia. Bueno, acá tenemos una serie de elementos que tienen que ver con la visión también, pero ya que hacen a su análisis, a un mayor análisis de cómo está el sistema visual y cómo se comporta. El primero es la agudeza visual, es el test que hace el oftalmólogo, y lo que mide la agudeza visual es la capacidad que tiene el sistema visual de resolver un detalle, o sea, de poder diferenciar dos puntos que están uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, eso el sistema visual lo puede hacer a distintas distancias, y bueno, si se estudia a qué distancia está el ojo normal, ¿sí?, se hace a través de este test, que se llama test de Snellen, que lo que se mide es justamente los tamaños de las letras, suponiéndolos a distintas distancias. Entonces, si el ojo tiene algún defecto, no va a poder cumplir, digamos, con la distancia recomendada del ojo normal. Y ahí es cuando el oftalmólogo le va a recetar la graduación adecuada para poder resolver el detalle. Cuando yo digo resolver un detalle, puede ser desde leer un libro y entonces diferenciar una letra de la otra, hasta enhebrar una aguja, ¿sí?, que es como wow, ¿sí? O, bueno, nada, hacer tareas donde la agudeza visual sea crítica. Y para eso, no solo influye el estado, digamos, de la edad del observador, como les dice acá, sino también influye la luminancia de la adaptación. Yo tengo que estar adaptada a niveles fotópicos para poder resolver un detalle. En los escotópicos no voy a poder, ¿sí? El contraste, ¿sí? La letra y el fondo tienen que tener un contraste adecuado. Por ejemplo, yo les muestro acá diapositivas donde las letras son blancas y los fondos son negros, que es el máximo contraste, pero ¿se imaginan si yo pusiera un fondo gris claro? Entonces no podrían leer el texto de la diapositiva. El tiempo de presentación del estímulo, ahora vamos a ver en qué influye, ¿sí? Porque si yo recibo el estímulo durante un tiempo determinado, bueno, puedo entenderlo, interpretarlo, pero si viene muy seguido, no. Y el movimiento del estímulo. A ver, que esté quieto, o que
o que se esté moviendo. A veces puedo querer justamente que no se distinga el detalle fino entre una cosa y la otra. Un caso es la sensibilidad temporal, o sea, a lo largo del tiempo. El sistema visual tiene una capacidad para separar eventos a lo largo del tiempo. Cuando de pronto no los puede, o sea, cuando un evento se produce con una frecuencia, o sea, con una separación determinada, se puede producir lo que se llama parpadeo o flicker, ¿sí? A veces es buscado, ¿sí? Como en las lámparas estroboscópicas de un boliche, supongamos. Pero a veces no. Puede ser muy molesto. Este parpadeo entra en mi campo visual y es como un estímulo que a lo largo del tiempo va cambiando, es como una pulsación, que si yo estuviera todo el día trabajando con esa pulsación en mi campo visual, sería muy molesto para trabajar, ¿sí? Es lo que pasaba con las oficinas que tenían tubos fluorescentes con balastos electromagnéticos, ¿sí? Hay gente que es muy sensible al flicker y le duele la cabeza, se siente mal, se marea, puede tener náuseas, ¿sí? Entonces, actualmente los balastos son electrónicos y funcionan con mucha frecuencia. Entonces, si bien el parpadeo sigue existiendo, ya no es perceptible por el sistema visual. O sea, el ojo ya no lo llega a separar. Con los balastos electrónicos, fíjense, los electromagnéticos funcionaban a 100 Hz y los electrónicos a 50 kHz. No sé si ustedes se acordarán, pero hace muchos años, ¿sí? Por lo menos 15 o más, hubo una película que era de Pokémon, si no me equivoco, que lo que sucedía es que los niños cuando salían del cine tenían reacciones casi epilépticas, o sea, se descomponían. Bueno, había escenas dentro de la película que tenían unos destellos, unos parpadeos que entraban en la frecuencia de sensibilidad de los niños, que son más sensibles que los adultos, ¿sí? Al parpadeo. Y bueno, generó toda una discusión, tuvieron que sacar las escenas, fue todo un tema, justamente por la sensibilidad que tiene el sistema visual a este parpadeo. Ahí es lo que les dice. Los jóvenes tienen más sensibilidad a las frecuencias más bajas. A veces puede ser buscado, ¿sí? Se puede estar buscando con un fin determinado este parpadeo, ¿no? No digo que no. Una cosa que es importante en las fábricas, ¿sí? Si este parpadeo está en la misma frecuencia, supongamos de un disco de corte que está girando, y está el parpadeo en la misma frecuencia, aunque no sea perceptible por el ojo directamente, ¿sí? Sino que está sucediendo, justamente porque es una lámpara fluorescente, y las lámparas fluorescentes funcionan por pulso. Puede dar la sensación de que el disco está parado. Entonces es muy peligroso, porque una persona, un operario, se puede cortar. Con lo cual es fundamental tener en cuenta que en esos casos la frecuencia, o sea, con lo que las fuentes de luz con las que se está trabajando, ya sea que están, lo que se hacía en algunos casos era tenerlas a distintas fases, de tal manera que nunca se produzca esta sensación de flicker constante, o si no, hoy en día, bueno, tener balastos electrónicos, por supuesto que con la iluminación LED esta situación ya se ve mejorada. Pero sí, es un tema importante. Otro tema es la persistencia retiniana, que es la capacidad que tiene la retina de guardar una imagen cuando le llega. Y que es gracias a esta persistencia, es la que, gracias a ello existe el cine, ¿sí? Que es una sucesión de imágenes, ¿sí? A una velocidad tal que cuando se forma la imagen en la retina ya viene la siguiente, ya viene la siguiente, ya viene la siguiente, y la siguiente.
como que no llegan, los conos están constantemente estimulados, conos y bastones constantemente estimulados, uno a continuación del otro, por esta sucesión tan grande de imágenes, que no llega a separar una imagen de la otra. Al no hacerlo, interpreta este cerebro como si la imagen estuviera en movimiento. Ahora cuando termine esta clase les muestro que tengo un zootropo que funciona por ese efecto. Entonces lo que se genera justamente es la sensación de movimiento. Otro ejemplo de persistencia retiniana, pero solo con los conos, son estos juegos de percepción. En este lo que tienen que hacer, si quieren lo hacen ahora, si no, más tranquilos después, es elegir o ya sea el punto amarillo, el círculo amarillo o el anillo azul, el que quieran, y miran fijamente, no sé, 30 segundos, el puntito negro que está en el centro de la cruz, ¿sí? Lo miran fijamente. Y después de esos 30 segundos, van y miran el punto que está acá suelto en el medio. Y después me cuentan qué es lo que les sucede. Si yo miro, supongamos, si yo estoy mirando fijamente el punto del lado izquierdo, ¿sí?, que tiene el anillo amarillo, yo voy a estar focalizando mi visión foveal en el punto. Pero el campo visual, la periferia, o sea, conos y bastones mezcladitos, van a estar actuando, van a estar recibiendo el impulso amarillo. Cuando yo mire el punto, lo que va a suceder acá en el medio es que por unos segundos voy a verlos de color azul. ¿Y eso por qué va a ser? Porque los conos estimulados persistentemente en mi retina van a ser los conos rojos y verdes, porque esto es amarillo. Ya dijimos que si vemos algo amarillo se están activando conos rojos y verdes. De pronto me paso a la imagen de al lado donde hay una superficie blanca y los conos rojos y verdes dejaron así como que perdieron su estímulo y quedaron así como perdidos. Entonces los azules que estaban tranquilos y descansados, de pronto es como que la sensación que da es que los azules, o sea, estos descansan y en los azules están activados. Por eso van a ver, ya sea que si miran primero el amarillo, acá van a ver un anillo azul, y si miran este azul, acá van a ver un anillo amarillo. Pruébenlo y después me cuentan. Lo mismo sucede acá. Fíjense, si miran fijo acá la cruz, ¿sí? Primero la sensación de movimiento, ¿sí?, que en realidad no hay movimiento, es un movimiento aparente. Y segundo, que ese circulito que desaparece se ve verde, ¿sí?, justamente color complementario. El opuesto. Y estos son algunos engaños a la percepción visual, ¿sí? Típico ejemplo de contraste de figura-fondo engañoso. ¿Qué vemos? ¿Vemos una copa o vemos dos perfiles? Acá el cerebro pierde sus claves, ¿no? Su clave es la que les da la interpretación del entorno, y bueno, acá tenemos como que hay un engaño justamente a la percepción de esa clave de visibilidad. ¿Y acá qué tenemos? Esto, así como a simple vista, digamos, a primer golpe de vista, parecería un Pac-Man, a mí, ¿no? Yo interpreto que esto es en realidad puede ser un Pac-Man, en realidad es un círculo al que le comieron un pedacito, pero en realidad ese objeto solo, cuando yo lo integro con otros objetos que son iguales, me doy cuenta que el todo es más que la suma de las partes. O sea, yo acá es el principio básico de la teoría de la Gestalt, que dice que todo lo percibimos de manera estructurada, y realmente nuestro sistema visual lo que está tratando de hacer es de estructurar todo lo que ve, y acá lo que está estructurando es un cuadrado,
apoyado en 4 patas. Esa es mi interpretación de esta figura. Que es más que sumar 4 Pac-Mans, ¿sí? Y es más que pensar que son 4 círculos a los que le comieron un pedacito. Yo termino interpretando, por ley de completamiento, termino viendo realmente un cuadrado, que no está ahí, ¿sí? Pero mi cerebro lo termina interpretando así. Lo mismo acá, ley de completamiento. No son 3 Pac-Mans y 3 signos, mayor, menor, 3 flechas, lo que sea, sino que son 2 triángulos superpuestos. El cerebro termina de completar esa información. Y acá engaños, ¿sí? Ilusiones, donde lo que uno interpreta como figura o fondo se puede ir intercambiando. O incluso este otro típico engaño, ¿sí? De pensar que yo les digo que el cuadrado A y el cuadrado B son del mismo color. ¿Me creen? ¿Qué opinan? Espero que me crean, porque ¿es una cuestión de fe? No. Son realmente del mismo color, ¿lo ven? Vuelvo. Yo no cambié nada, ¿eh? En la segunda imagen lo único que hice fue enmascarar, ¿sí? Enmascaré el resto, pero no hice ningún cambio. ¿Qué es lo que está pasando acá? Un montón de engaños. Primero que las letras A y B son de distinto color, y ya a partir de ahí empieza el primer engaño. Otro es la sensación de la sombra que nos da este cilindro de acá, y el trabajo con los distintos gradientes de grises que se da en este damero, que nos lleva a entender que la percepción está condicionada también por el entorno, por lo que conocemos, por la interpretación que hace el cerebro finalmente de todo lo que rodea el objeto que yo estoy mirando. Así que es mucho más complejo que pensar simplemente a primer golpe de vista, ¿sí? Las apariencias engañan, y acá lo tienen bien ejemplificado, es un típico engaño a la percepción visual. Y también, si se quieren volver locos tratando de encontrar los puntos, ¿sí? Fíjense que acá, en esta ilusión, lo que sucede, acá les dice, ¿cuántos puntos negros ven? Realmente no hay ninguno, ¿sí? No hay ningún punto negro acá. Cuando yo focalizo el encuentro entre dos, acá en esta esquina, ¿sí? Está actuando mi fobia. Y cuando está actuando mi fobia, yo veo blanco, ¿sí? Porque estoy con la máxima sensibilidad, con el máximo nivel de contraste. Pero mi campo visual, ya sabemos que alrededor está tomando un área más grande. La fobia es 1 a 1. La parte periférica son muchos, ¿sí? El campo visual es mucho más grande. Con lo cual, los bastones y los conos que están alrededor se están ocupando de unir y mezclar, ¿sí? Los colores que los rodean. Entonces, termina generando, si yo voy moviendo mis ojos libremente, yo siempre veo el punto blanco, pero alrededor veo puntos grises o incluso negros, porque ya estoy mezclando información. Es algo natural del ojo, que eso suceda. Ese ejemplo, Elena, es muy fuerte. Sí. Yo nunca me lo imaginé, o sea, nunca lo vi impreso en la vida real, siempre lo vi en pantalla. Siempre pensé Sí. que eran como algunos efectos de mirar a la pantalla, pero siempre tuve la duda de qué pasa si eso lo tengo en una trama, en un empapelado en una pared, por ejemplo. No sé si pues, sucedería lo mismo. Te va a pasar lo mismo. Te va a pasar lo mismo porque tiene que ver con el campo visual. Es lo que hace que alrededor de la fobia, imagínate que en la fobia la manchita de rayo de luz choca un rayito por cada célula, imaginémoslo así de máxima, ¿no? Por eso yo lo veo blanquito. Pero cuando va un rayo y choca un área, ¿sí? Que está alrededor de la fobia, y bueno, nada, se junta mucha información que no te permite discriminar el detalle. Pero tiene algo que ver con la escala también, ¿no? En la que está.
que lo estamos viendo, no sé, esto en pantalla Sí. tiene 15 por 15, una cosa así. Sí, tiene que ver con la escala, exacto, porque tiene, y con la distancia a la que está el observador del objeto. Sí, Pero digo, claramente. puede ser algo que esté impreso mucho más grande y yo a distancia pueda tener el Exacto, mismo efecto. sí. Si estás parado al lado, a ver, si es toda una pared y estás parado al lado, no. ¿Por qué? Pero si me alejo, tal vez sí. Exacto, porque Bueno, cuanto más lo voy a lejos probar. estés, cuanto más lejos estés, y bueno, tu campo visual va a tomar la unión entre dos superficies que están cerca y que no la puede discriminar el detalle. Entonces no va a poder separar ni el detalle ni el color. Si vos estás muy cerca, y esto es grande, enorme, sí, porque a tu fobia va a llegar perfectamente cada uno de los puntos, digamos. Si te alejas, te va a generar este mismo efecto que ves en la pantalla. Hay un montón de estas, ¿viste? Son bastante de este tipo de ilusiones, ¿no? Voy a mostrarles el zootropo que tengo acá. Fíjense. Estos son juegos, ¿no? Son juguetes. Hace unos años tuve un grupo que investigó sobre juguetes antiguos, y uno de esos juguetes es el zootropo, ¿sí? Que es el principio de los dibujos animados. Entonces, ¿qué es? Es este disco, ¿no? Y adentro yo le puse un sapito, pero vienen varios en este juego, ¿sí? Hay una sucesión de dibujitos, que es cada uno del sapito poniéndose en distintas posiciones. Como es el principio básico de los dibujos animados, esto funciona como la persistencia retiniana, la imagen que se mantiene en la retina y que nos impide discriminar los detalles. A ver si podemos... ¿Ah? Mucha luz. A ver, tiene que verlo así. Si llegan a ver. Se mueve. ¿Lo ven moverse al sapito mientras yo lo giro? Sí, se ve, se ve. Saltando. Saltando, ahí va. Es como es lo mismo que en los dibujos animados, pero generado por este disco. Tienen que ver. Sí, lo ideal sería que lo vean desde A través de las rendijas, ¿no? a través de las rendijas. Es que Sí. no tengo más manos. No, claro. A ver ahí. Ahí, un poquito. No, se pierde un poco. Me quedé sin manos. Necesito una para iluminar, otra para grabar. Yo vi otro experimento así igual, pero con Desde bandejas arriba. de discos de vinilo. Ah, sí. Ahí va Que mejor, miren. claro, que se reproducen a una determinada velocidad. Entonces el cálculo del giro de la velocidad Sí, bueno, genial. está muy bueno. Ahí está. Ahí está mejor. Tapito, saltarín. Bueno, juguetes. Para entretenerse. Muy bien. Bueno, como les decía, en esta clase vamos a ver un poquitito de otro tema que nos quedó pendiente, que yo siempre se los menciono y acá nos quedó pendiente, que es el comportamiento ondulatorio de la luz. Y con eso ya terminamos, es muy cortito porque yo no me voy a adentrar profundamente en esto, pero sí quiero que sepan de qué fenómenos estamos hablando, más que nada porque hay algunos grupos que lo van a, los que tienen hologramas, eso lo van a tomar. Fíjense,
acá, antes de que... Tengo un láser, y tengo acá, lo vimos la semana pasada, estos son filtros con redes de difracción. Que vamos a ver algunos efectos que produce la difracción de la luz. En realidad voy a bajar un poquito acá. Vamos a llegar a niveles psicotópicos. Fíjense. Ahí. ¿Ven ahí la pantalla? Ese efecto que se genera. Esto que estoy logrando acá se llama difracción de la luz. ¿Sí? Porque estos filtros que estoy usando son filtros de difracción. Es un fenómeno que se produce más a menudo de lo que pensamos. Yo voy a ir con este láser, fíjense acá, si llegan a ver, yo voy a interrumpir acá. ¿Ven esos patrones que se están generando acá al costado? Son como muy, muy, muy suavecitos, como unos rayitos. ¿Sí? Cuando se trataba de explicar la naturaleza de la luz, y Newton discutía junto con Huygens, ¿se acuerdan que uno decía que la luz eran corpúsculos luminosos que salían que venían del sol, en fin, pero eran cuerpos luminosos, y el otro decía que la luz era una onda, porque había ciertos fenómenos que sucedían que que Newton no los podía explicar. Y uno de esos fenómenos es la difracción de la luz. También es típico verlo cuando uno entrecierra los ojos y ve, por ejemplo, a través de las pestañas, ¿sí? Y uno mira y uno se fija, con las pestañas casi entrecerradas, y uno mira una fuente de luz en particular, se ven como esas rayitas, ¿sí? Como esos rayos que salen. Bueno, ese es otro caso de difracción de la luz, o incluso lo que sucede en la superficie de los CDs, o lo que sucede en una cortina de tela, una cortina de voile, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Miren esta imagen, porque lo vamos a asemejar con las ondas en el agua, ¿sí? Fíjense, este es el mar, y hay un paso chiquitito, ¿sí? Como si fuera un punto, una rendija que deja pasar la luz, y lo que sucede del otro lado es que se generan nuevas olas, nuevas ondas de luz. Es casi como ver esto, ¿sí? Acá tenemos una serie de ondas que traspasan, ¿sí? Acá hay una barrera y acá hay un agujerito, y cada uno de estos agujeritos se convierte en una nueva fuente emisora de ondas. Así como sucede con el agua, sucede también con la luz. Y estos típicos efectos que se producen entre las nubes, por ejemplo, también son fenómenos de difracción, que solamente pueden ser explicados si se entiende que la luz es una onda, y no un corpúsculo luminoso, ¿sí? Cada uno de estos puntos se empieza a generar nuevos frentes de ondas, que termina siendo un comportamiento bastante parecido a lo que sucede con el sonido. Acá, en estos casos que acabamos de ver, que es la difracción puramente dicha, o sea, esta capacidad que tiene la luz de doblar en las esquinas, por decirlo de alguna manera, sucede, una cosa que no dije, es que sucede solo cuando esa perforación es tan chiquitita que tiene el diámetro o el ancho de la longitud de onda de la luz, ¿sí? No se produce, yo no lo llego a percibir en un agujerito más grande, digamos, sino que tiene que ser súper, súper, súper chiquititas. Entonces, son perforaciones que están relacionadas con el tamaño de la onda luminosa, que ya sabemos que tiene
entre 400 y 700 nanómetros de largo, o sea, 10 a la menos 9 metros. Entonces son fenómenos que no son tan fáciles de ver, pero suceden más frecuentemente de lo que uno se imagina. Y lo que decimos es que la luz sí tiene la capacidad de doblar las esquinas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de difracción, cuando nosotros generamos una sombra, por ejemplo, cuando en nuestro trabajo práctico que hablábamos temprano de las pelotitas de telgopor, efectivamente la sombra es nítida, pero podría ser, si nosotros la analizáramos muy detalladamente, que ese borde en definitiva no es tan, pero tan preciso, ¿sí? Siempre a niveles ya muy, muy, muy milimétricos, ese borde se genera la difracción de la luz. Eso es cuando tengo, en estos casos que vimos, una perforación, no una pelotita. Yo lo intenté hacer con la moneda, pero no se ve muy bien, no logro que ustedes lo vean muy bien. Pero si no tenemos perforaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos? ¿Qué es lo que se demostró científicamente con el experimento de Young, que es la interferencia de las dobles rendijas, se llama, ¿sí? Entonces, lo que él demostró, y gracias a esto es que se verificó que la luz es una onda, es que él podía encontrar patrones de interferencia agregando a la primera rendija, ¿sí?, otras dos más, en una siguiente capa, digamos. ¿Sí? Imaginemos que viene la luz acá como un frente de ondas, y se produce, por esta doble rendija, dos nuevos puntos generadores de ondas, fíjense como imaginemos el agua acá, ¿sí?, que lo que va a generar es que haya un patrón de luz y sombra. O sea que la misma luz puede generar oscuridad. Luz más luz, oscuridad, o si no, luz más luz todavía. ¿Se acuerdan que una de las características que veíamos de las ondas es que tenían una fase, ¿sí?, lo que llamamos fase, o podían estar a contrafase? Si estaban en fase, quería decir que las crestas estaban del mismo lado, y si estaban en contrafase, es que la cresta y el valle, ¿sí?, estaban superpuestos en la misma fase, digamos, pero cresta y valle en diferentes posiciones, ¿sí? Entonces, cuando cresta y cresta se suman, tenemos interferencias constructivas, y cuando tenemos crestas y valles, tenemos interferencias negativas. ¿Qué es lo que termina pasando? Imaginen, esto que se ven en esta foto de acá, es como si fueran dos puntos que están generando ondas en el agua. O si no, lo que nosotros vemos acá, ¿sí? Lo mismo de la experiencia de la difracción, pero dos slots, dos agujeritos, dos rendijas. Entonces vamos a ver cómo pasa en el agua, que hay momentos donde las olas se suman, y hay momentos donde las olas no, ¿sí? Se bajan, ¿sí? Y entonces nos va a dar un patrón así. Hay puntos mucho más altos y se va disminuyendo a los costados. Y lo que se va a ver en un patrón de interferencia justamente es mayores intensidades acá y luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. También se observa en lo que se llama la interferencia de las películas delgadas, que esto, bueno, es una foto muy linda podría ser una burbuja, o lo que se da en las manchas de aceite. ¿Qué es lo que sucede en una mancha de aceite, por ejemplo? Que se ven como ese efecto como tornasolado, ¿sí? En realidad está habiendo interferencia, ¿sí? Patrones de interferencia en una película muy delgada, que es la película del aceite, o la superficie de una burbuja de jabón. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, esto está exagerado, ¿no? Esto está gigante para que se entienda. Tengo un rayo incidente, ¿sí? Esto es cuando yo analizaba la refracción en una superficie de caras paralelas, lo mismo. Tengo el rayo incidente, llego al primer límite, ¿sí? Se produce, como siempre, un poco de reflexión y un poco de
transmisión. En este caso hay una refracción, porque son de distintas densidades. Entonces, se refleja, ¿no?, el rayo. Y pasa al film, que está súper exagerado, ¿sí? Cuando llega al otro límite de la cara, vuelve a suceder lo mismo, ¿sí? Ya sé que hay transmisión o hay reflexión. Una parte se transmite, la otra parte se refleja, lo de siempre, pasan varias cosas. Bueno, la parte que se refleja, ¿sí?, cuando vuelve a salir a la superficie, de la superficie del film al aire, se refracta, ¿sí? Entonces voy a tener de este lado dos rayos, o mejor dicho, acá tendríamos que hablar conscientemente de dos ondas, ¿sí? Voy a tener dos ondas que salen paralelas. Ahora bien, cada uno de los colores ya sabemos que tiene su longitud de onda. A veces puede suceder que el espesor de esta capa sea tan finito, que coincida con la longitud de onda de la luz. Entonces, si eso sucede, por ejemplo, no sé, el rojo, ya sabemos que el azul tiene su longitud, el amarillo tiene su longitud, el verde, el rojo tiene su longitud, ¿sí? Y cómo viene incidiendo este rayo, entonces va a pasar que si coincide con eso, la distancia que recorra entre este punto y este punto, por ahí coincide con la longitud de onda. Y si coincide con la longitud de onda, la onda que sale va a estar invertida, por ejemplo. Entonces, estas dos que van a salir paralelas, van a tener las crestas, supongamos, en este caso las tiene, es una interferencia constructiva, entonces en este caso las dos crestas salen para el mismo lado, y los dos valles salen para el mismo lado, entonces voy a tener interferencia constructiva. Pero por ahí la longitud de onda es tal, digamos, relacionada con el espesor de esta capa, que haga que se corra la cresta del valle. Entonces voy a tener interferencia destructiva, y si eso sucede, desaparece esa longitud de onda. ¿Se entiende un poco lo que les estoy queriendo decir? Pasa en una película tan finita como la superficie de una burbuja, o esta lámina de aceite, ¿sí?, que me genera justamente estas interferencias constructivas y destructivas por superposición de las distintas longitudes de onda. Tiene que ver con cómo incide la luz, porque no da igual que yo lo mire desde arriba que si lo miro de costado a ese tornasolado, y lo mismo también del espesor, ¿no?, de esas capas. Son ejemplos diarios o más comunes de la interferencia, que verifican justamente que la luz es una onda. Y finalmente tenemos otro fenómeno ondulatorio muy famoso, que es la polarización. Y en la polarización, acá tenemos una imagen de dos filtros Polaroid, ¿sí? ¿Qué sucede con los filtros? Con este tipo de filtros. Yo ahora les dejo de compartir un segundo. Vuelvo acá. Voy a encender. Me están viendo. ¿Sí? Bien. Voy a encender esto. Lamparita. Y lo que yo tengo acá, vamos a ver si ustedes lo pueden ver, son dos filtros polarizadores. Entonces, voy a poner este filtro acá adelante, y voy a poner este filtro acá, y lo voy a ir girando. Ah, no, perdón. Agarré los filtros de difracción. Digo, no pasa nada. Acá tengo el filtro polarizador, acá tengo el segundo filtro polarizador, y lo voy a girar, y ahora sí, los voy a poner perpendiculares. Ahí va, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Va cambiando la luminosidad de la fuente de luz. Tengo otros filtros acá que lo que tienen es
tienen la graduación, ¿sí? Tienen los ángulos. Entonces, yo lo que puedo hacer es hacer distintas mediciones. ¿Sí? Muy clarito. Tengo el otro filtro acá adelante. A ver. Si podemos. ¿Sí? Ahí se ve la fuente de luz. Lo voy a girar. Ahí va, funciona mejor. ¿Lo ven? Que hago desaparecer la visión de la lamparita. Yo girando el filtro, lo estoy llegando a poner acá a 90 grados, y dejo de ver la lamparita. ¿Sí? Estos son filtros polarizadores. Vamos a ver cómo funcionan los filtros polarizadores. Lo que les aparecen son los filtros Polaroid, que es la marca, una de las marcas. Como la luz dijimos que es una onda electromagnética, nosotros sabemos que la luz tiene, hay fuentes de luz que emiten ondas en todas las direcciones, y estas ondas tienen sus campos eléctricos y magnéticos en todas las direcciones también. Yo lo que puedo hacer a través de estos filtros polarizadores, que actúan como una rejilla de luz. Entonces yo logro que lo que se filtren sean solamente las longitudes de onda que tienen su dirección, ¿sí? En un determinado sentido. Funciona como una rejilla. Con lo cual, si coloco la segunda rejilla, o sea, el segundo polarizador en la misma situación, pero lo pongo perpendicular, lo que hago finalmente es bloquear el paso de la luz. Entonces, esta experiencia de los polarizadores, que primero se encontraron como materiales en la naturaleza, y después se fabrican, digamos, de manera sintética, lo que hacen justamente es organizar de alguna manera que todas las ondas luminosas vayan en el mismo sentido, en la misma rejilla, ¿sí? Y lo que puedo hacer también de esa forma es eliminar todas las otras direcciones que no quiero tener, y así elimino, por ejemplo, reflejos que no quiero tener. Por eso es que los filtros polarizadores se utilizan mucho en los lentes, ¿sí? Se utilizan en los anteojos. Hay una forma, digamos, de poder, yo ahora no creo que se note, pero acá tengo una serie de anteojos. Ustedes pueden ver que los anteojos, los vidrios polarizados, que les venden en los anteojos, muchos dicen, ah, sí, estos son vidrios polarizados. Pero, ¿realmente son polarizados? Es una pregunta, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber si realmente son polarizados? Y bueno, yo tengo que tomar uno de los anteojos, ¿sí? Y, no sé, dirigirlo a alguna superficie y tomar otro y ponerlos perpendiculares. Si yo consigo con el otro anteojo, al ponerlo perpendicular, que no pase nada de luz, o sí pase luz, acá se pierde en la camarita, estoy verificando que realmente sean anteojos con vidrios polarizados. Porque si eso no sucede, tengo anteojos con vidrios tonalizados, que no es lo mismo. Cuando los autos tienen los vidrios polarizados, en realidad lo que tienen son vidrios tonalizados, que es un film que se le coloca al auto, a los vidrios del auto. Pero no quiere decir que porque sean tonalizados, sean también polarizados. Polarizados, ya sabemos, eliminan uno de los sentidos de la onda, ¿sí? Y se utilizan vidrios polarizados en los autos, en los camiones, por ejemplo, para evitar esos reflejos. ¿Vieron cuando se forman los espejismos que yo les mostré en la clase de refracción de la luz? Bueno, para eliminar reflejos indeseados y tener una conducción, digamos, más confortable visualmente. Y finalmente, otro uso que se le da a las lentes polarizadas
es, además de su uso en la iluminación teatral, para eliminar justamente brillos indeseados, otro uso muy común es en el cine 3D, ¿sí? Lo que se hace es una proyección, ¿sí? Acá está como muy esquemático, pero se hace una proyección de una imagen con un sentido de polarización, y superpuesta la proyección de otra imagen con otro sentido de polarización, ligeramente corridos, ¿sí? Entonces, en las lentes del cine, tenemos de un ojo rejilla horizontal, entonces me van a entrar todos los rayos amarillos. Y en el otro rejilla vertical, y me van a entrar todos los rayos verticales. Entonces yo voy a recibir en un ojo y en el otro dos imágenes diferentes, ligeramente diferentes, ¿sí? Pero lo suficientemente nítidas las dos para que finalmente el cerebro, de la forma en la que une los campos visuales que ya vimos, pueda generar una sola imagen final tridimensional de lo que estoy viendo en la película. ¿Sí? Lo hace ya directamente en la corteza visual. Bueno, hasta acá hemos llegado hoy. No sé si quieren hacerme alguna pregunta. Sí, igual me quedó claro, está buenísimo el polarizado, los filtros polarizadores, no lo sabía, pero lo que me confunde es por qué solo usamos dos posiciones, o sea, una vertical y una horizontal. En O sea, estas que yo tenía. sí, en los ejemplos también digo, la luz no viene en muchas direcciones, Sí, no en dos solamente. sí, vienen todas, en infinitas. Por eso digo, Sí. ¿por qué usamos dos? Una vertical y una horizontal. No, ¿No se le puede seguir agregando como, no sé, sí. no termino de entender lo... Vos imaginarlo un poco como en el esquema como las rejillas, ¿no? Sí, Yo, ¿por qué usé dos? De hecho, estas, bueno, no me alcanzan las manos, pero esta lo que tiene es que gira, tiene todos ¿cómo es? Todos los ángulos y gira. Entonces, yo lo que puedo hacer es definir. Con la primera pasan, elimino el 50%, digamos, de todo lo que venía, pasan algunos. Y con el segundo, ¿sí? Termino de definir cuál es lo que realmente quiero que pasen. Uso dos y perpendiculares para mostrar que finalmente no pasa ningún rayo cuando son perpendiculares las rejillas. Pero lo que vos podés usar los que necesites, ¿sí? Okay. Eso es así. Y lo mismo que en el cine en 3D también, lo que se usa son justamente los dos extremos y perpendiculares para poder generar dos imágenes nítidas que el cerebro termina uniendo. Pero sí se pueden usar varios, y además podés analizar todos los ángulos que quieras. Sí, eso sí. Okay. En los filtros de difracción Sí. usaste dos distintos que serían diferentes. ¿En qué sentido? En la composición del filtro. Son los dos que yo usé. Mira que acá los tengo. Voy a agarrar bien o ya agarré cualquier cosa. Con el puntero láser. Los dos que yo usé, uno es una red de rendijas paralelas y otro es de rendijas perpendiculares. ¿Ves? Este tiene rendijas perpendiculares y este son rendijas paralelas. Son tan chiquititas las rendijas, ¿no? Pero tan chiquititas, que están en el orden de la longitud de onda de la luz. Yo recién me fijé para decirles, pero la distancia de las rendijas está... Miren, el que tiene doble eje son 13.500 líneas por pulgada. Dice acá. Bueno, 500 líneas por milímetro. El linear. No sé por qué uno está en pulgadas y el otro está en milímetros. Pero es la cantidad de liñitas, o sea, son rendijas
Fíjense, por milímetro, el linear tiene 500 líneas por milímetro, que son nada más y nada menos que las rendijas del experimento de Young, ¿sí? Pero hechas en este plástico, en este filtro. Y esto después se usa para los espectrómetros, o sea, lo que yo les decía el otro día, que tienen las distintas, que yo puedo saber las longitudes de onda que componen cada una de las lámparas usando estos filtros. Y otra cosa que les iba a decir, que siempre me olvido cuando volvamos a la nueva normalidad, yo les recomiendo mucho que vayan al Museo Participativo de Ciencias del Centro Cultural Recoleta. La parte de óptica tiene todos estos experimentos, es un hermoso museo, y además para jugar, para dejarse llevar, pero tiene todos estos experimentos, y los pueden ver. Por ejemplo, no está en la parte de óptica, sino en la de sonido, pero en la parte de ondas, ¿no? El experimento de Young, que justamente es una bacha con agua, y hay como una maderita que está generando ondas, y después están todas las ranuras, y se puede ver exactamente cómo se generan los patrones de interferencia. Así como ese, también está la cámara oscura, si hay un puntito en la pared, para ver la imagen del exterior en el interior, y bueno, hay muchos más, que de colores, hay muchos, hay prismas, hay espejos, hay de todo. Así que siempre me olvido de decírselos, pero ténganlo en cuenta, para ir un día cuando vuelvan a abrir los museos, porque está muy bueno para ver esto en vivo, ¿no? Después otra cosa que se pueden fijar en internet, hay varios videos de YouTube que muestra cómo son de diferentes las redes de difracción de los CDs, de los DVDs y de los Blu-ray. Son distintos, porque tienen distinto el material. patrón. Sí, sí. Tienen distintos patrones como tienen distintas ranuras cada uno, difractan la luz de forma diferente. Pues chusméenlo, porque están entretenidas esas demostraciones también. Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? Pero sí, en realidad porque yo soy medio lenta para aprender, y me quedó algo que habías explicado de una muestra de Karnofsky, que era esa muestra de luces monocromáticas, o sea, como que me quedó en la cabeza. Y cuando se ilumina con rojo, se ve solo el rojo porque deja pasar, bueno, como que solo el rojo. Bueno, como que deja pasar el rojo y se ve el rojo y no se ven los otros colores, y depende de la luz que le pongas, ¿no? Pero sí, lo que no, digamos, lo que me quedó medio como en el tintero, para que me voy a poner, es, entonces, ¿por qué, por ejemplo, en una obra teatral vos ponés, por ejemplo, una luz roja para ambientar alguna escena, y si hay algún elemento, ponele azul, digamos, no vas a matar el azul, va a quedar más oscuro o marronado? O sea, como que yo sé que es un concepto que lo debo tener como mal, pero por eso te quería preguntar, ¿por qué pasa eso con la obra de Karnofsky, que lo demás no aparece? Pasa por lo siguiente. En la obra de Karnofsky está como buscado, con mucha intencionalidad, que vos solo veas lo rojo, ¿sí? Claro. Para eso usa una fuente de luz que es solamente roja, o sea, usa algo así, con una fuente de luz que es un LED monocromático que solo emite en rojo, ¿sí? O sea, solo eso. Ahora, cuando uno en el teatro utiliza luminarias con, no sé, con lámparas incandescentes, que son la mayoría, halógenas, ¿no? O, bueno, o incluso LEDs de distintas tonalidades de blanco, o bueno, ya una variedad, o las lámparas las de descarga, mercurio halogenado, todo lo que se utiliza en un teatro, no son monocromáticas, no tienen solo rojo. Tienen todo el espectro. Okay. ¿Sí? Tienen todo el espectro. Tienen todo el espectro. Entonces,
Y todos los filtros que podamos ponerle, suponete que tenemos una lámpara halógena y le ponemos un filtro rojo. El filtro es un material real que no es perfecto y que no va a dejar pasar solo la longitud de onda de los 638 nanómetros, Claro. por decir un número, como si es un LED rojo. El LED rojo es esa longitud de onda y no hay otra, digamos, es esa. Pero en la vida real, ni las lámparas que usamos siempre, las habituales, ni los filtros son absolutamente perfectos. Con lo cual tenés en el espectro de emisión de esa luminaria presencia de las otras longitudes de onda también. Entonces, claro. nunca ¿No tiene que ver puro. también con la pureza de los tonos que usa para los dibujos? Digo, son justo los complementarios súper saturados, pues yo descargué la cosa del celular y me puse a jugar con el filtro por fuera de sus dibujos, y había lápiz, o sea, dibujaba con el filtro y había colores que no se veían. Supongo que tiene que ver con eso también. Exacto, él tiene el pigmento rojo, corresponde con la longitud de onda del LED ese que está usando. Claro, entendí, ok. Está muy bueno, la Entonces, verdad que lo hace súper a propósito, claro. Sí, él está lo bien, hace, claro. Buenísimo hacer una obra de teatro que el tire es rojo y no se ve otro color. Sí, sería genial que las cosas aparezcan o desaparezcan solo por... Sí, sería buenísimo. Es re interesante la muestra esa, es muy buena, yo no la conocí. Sí, está muy buena, la verdad. Está muy bueno lo que hace y está buenísimo que además te permitan bajar la aplicación en el teléfono y puedas jugar también y descubrirlo. Sí, está muy interesante el artista. Así que, bueno, buenísimo. No sé si hay alguna foto que yo les haya mostrado. Nosotros hicimos un proyecto de iluminación del Museo de los Niños en Rosario, y creo que está la foto en una de las diapositivas, que se ve como un tinglado todo azul que hace de cielo, y unas lámparas que son de color naranja, que están colgando, que son como unos maceteros gigantes. Bueno, eso tiene muchos años ya ese proyecto, pero lo que se hizo ahí es que para Pablo, que es mi jefe, lo que él quería era exacerbar ese azul del cielo, ¿no? Que se generara un azul súper intenso. Entonces lo que hizo es, en ese momento se usaban solo lámparas de mercurio, venían unas lámparas de mercurio de colores de la marca Ushio, que como son de colores, justamente la especificación de las lámparas está en nanómetros. Entonces se buscó ese tono de azul en el catálogo de pinturas, y se hicieron pruebas, tenemos las fotos, digamos, de todas las pruebas de luces que se hicieron, de manera tal de conseguir el pigmento exacto que iba a ser reproducido, exacto, lo más exacto posible, por esa lámpara de mercurio. Entonces, ese cielo está generado no es solo porque está pintado de azul e iluminado de blanco, y no está porque no es así, ¿no? Y además tampoco es una lámpara de azul cualquiera, es una específica, es esa con esa curva de distribución espectral, y esa pintura que está relacionada. Después les marco, si quieren, la otra clase, cuál es la diapositiva. Así la ven, o si buscan fotos del Museo de los Niños de Rosario, está justamente utilizado ese recurso para acentuar ese cielo azul. Era un objetivo, digamos. Y justamente hace un contraste también con los maceteros naranjados que están colgando, ¿no? Azul y naranja. Pero bueno, son recursos. Bueno, ¿alguna otra cosa? Si quieren. Bueno, disculpen por los inconvenientes técnicos del principio, ahí vienen en los chats que ya me podían escuchar bien después. Así que espero que así sea. Y bueno, listo, ahora subimos la clase. Sí, dime.
Alguien estaba ahí hablando. Bueno. Elena, Bueno, ¿repetirías por favor la marca que dijiste de las lámparas de mercurio de color? Quiero googlearla. Dijiste recién un nombre. Sí, Ushio. Ushio. Sí, son alemanas. U-S-H-I Sí, y latina, ¿no? Y O. sí. Ushio. Genial, gracias. Tendría que ver hoy en día qué tienen de lámparas de LED. Eran muy buenas marcas de mercurio, eran buenísimas. Si no me equivoco, eran alemanas. Y venían varios colores, y muy lindos colores. Bueno. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, Elena, gracias. Listo. Buenas noches. Bueno, Chao, chicos. gracias. Buenas noches. Chao. Buena semana. Gracias, chao. Chao. Gracias.